Ya que tuvimos esta mañana hablando específicamente de las cosas no farmacológicas, entonces vamos a comenzar a hablar de la farmacología, de los medicamentos que tenemos en la actualidad y de los cambios en las guías de manejo que han salido en los últimos meses. Entonces, hace 100 años fue el descubrimiento de la insulina, hace un poquito más de 100 años, y de hecho pasamos de tener pacientes con diabetes tipo 1 que morían a un sinfín de opciones de manejo terapéutico, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, en este caso pues específicamente el tipo 2. Sin embargo, el mensaje acá es que el cambio que hemos tenido en la farmacología en los últimos 100 años ha sido gigantesco, desde una opción de insulina única a múltiples terapias orales y inyectables, incluyendo insulina y otros inyectables que no son precisamente insulina. Entonces, de las guías de manejo, entonces tenemos guías americanas, guías europeas, donde inicialmente, más o menos en el 2009, 2010, teníamos básicamente una búsqueda solamente en el impacto metabólico, en la disminución de la hemoglobina glicosilada. Posteriormente, ya se estaba buscando no solamente un impacto metabólico, sino también evitar ganancia de peso y evitar presencia de hipoglicemia. Posteriormente, ya más o menos en el 2018-2017, comenzó a hablarse más de el impacto cardiovascular, la importancia de tener seguridad cardiovascular e inclusive buscar beneficio en los pacientes más allá de la parte metabólica. Y es así como en el 2022, ahorita en septiembre, salieron las guías nuevas de manejo de la Sociedad Europea en conjunto con la Asociación Americana de Diabetes, donde básicamente vamos a tener 4 ejes, no solamente en el control metabólico, sino haciendo mucho énfasis en la protección cardiorrenal, en el control de factores de riesgo cardiovascular y en el manejo del peso. Esto siendo, digamos, como un ítem nuevo y de importancia pues más relevante en estas guías. Entonces, esto lo vamos a hablar durante todo el día. Sin embargo, aquí creo que es algo importante recalcar que el manejo inicial en el paciente diabético no solamente es poner una terapia farmacológica, sino que tiene que ver con la evaluación específica que tenga este paciente, considerar los factores de riesgo que tiene, considerar las opciones que tienen, teniendo en cuenta pues nuestro sistema de salud, el sitio donde vive el paciente, la facilidad de la obtención de los medicamentos, concordar un plan en conjunto con el paciente y adicionalmente garantizar un monitoreo en el futuro, o sea, no solamente poner el medicamento, sino evaluar el impacto que este tiene en tiempo, pues 2 meses, 3 meses y demás. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos día a día con los pacientes que están en nuestro centro y que todos los médicos debemos hacer con los pacientes crónicos que tienen esta enfermedad, diabetes tipo 2. Entonces, el primer eje, el control metabólico. Tenemos la hemoglobina glicosilada como la meta inicial para verificar si tengo indicación de poner un medicamento, 2 medicamentos. O sea, realmente el punto con la colocación de la terapia tiene que ver con la hemoglobina glicosilada inicialmente. Yo quiero evaluar al paciente que no tenga signos de insulinopenia. Ya con esto puedo definir si le puedo poner terapia oral, inyectable, o si necesariamente tengo que iniciar insulina de entrada. Los objetivos claves, ¿cuáles son? Tenemos que tener un control de la hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta que esta glicosilada debe ser específica para el paciente. Generalmente uno busca una meta de 7 para todos los pacientes, pero realmente lo importante es verificar qué tipo de indicación tiene este paciente de tener una meta más estricta o una meta más suave, por ejemplo 8, 7, 5, dependiendo de la patología. Adicionalmente, ¿qué debo buscar? Prolongar el tiempo de falla terapéutica. ¿Y esto qué es? Esto se refiere al manejo farmacológico que uno inicia y el tiempo en que ese manejo farmacológico va a fallar. Entonces, la idea es evitar lo más posible que este tiempo sea corto, ¿listo? O sea, prolongar este tiempo. Entonces, por eso, con todos los medicamentos que tenemos acá, que son los que tenemos a disposición, a excepción del agonista dual de GLP-1 y GIP, que esperemos que llegue el próximo año, la idea es buscar una combinación, ya sea monoterapia o una combinación de entrada, que podamos cumplir esos 2 objetivos. Entonces, cuando tenemos relación de eficacia y presencia de hipoglicemia, entonces vemos en esta tabla de entrada lo que es el impacto metabólico de los medicamentos. Tenemos en rango intermedio los inhibidores de la SGLT2 y los inhibidores de la DPP4. Si quiero un impacto alto, metformina y las sulfonilurias, un impacto alto a muy alto, los agonistas de GLP-1 y la insulina, y un impacto muy alto, el agonista de GLP-1 con GIP. Ahora, cuando hablamos de hipoglicemia, los únicos medicamentos que en general sí producen hipoglicemia que hay que tener en cuenta cuando yo lo voy a formular
son las sulfonilurias y la insulina. Entonces, en el paciente que yo evalúo tengo que tener en cuenta cuál es el valor inicial de la hemoglobina glicosilada. ¿Será que me sirve un medicamento? ¿Será que tengo que poner 2 o 3? ¿Cuál es el objetivo de la glicosilada que yo tengo? ¿Quiero bajarlo a 6,5? ¿Lo dejo en 8? O sea, ¿cuál es la característica del paciente? Y adicionalmente, ¿qué intervenciones adicionales requiere el paciente? O sea, ¿es un paciente con enfermedad cardiovascular? ¿Es una mujer embarazada? O sea, ¿cuáles son las indicaciones y el resto de cosas que deberían tenerse en cuenta para escoger la terapia farmacológica? Cuando hablamos de monoterapia o de combinación, entonces hay que tener en cuenta que la idea no es solamente controlar la glicosilada, sino también buscar una durabilidad del efecto antidiabético. Y sabemos que cuando yo utilizo diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción, o sea, diferentes dianas terapéuticas, voy a mejorar, disminuir el tiempo de falla terapéutica. ¿Listo? Prolongar el tiempo de falla terapéutica. Así que ese periodo en el que yo pueda continuar ese medicamento y que esté en control va a ser más largo. Entonces, aquí tenemos 2 estudios rápidos. El estudio Verify, donde utilizaron pacientes con metformina, con diabetes de novo, versus pacientes con metformina y vildagliptina de entrada. ¿Y qué encontraron? Que cuando yo iniciaba un medicamento combinado de entrada, tenía mayor eficacia y mayor durabilidad del efecto. O sea, estos pacientes estuvieron controlados mucho más tiempo y no tocó titularles el medicamento hasta mucho tiempo después comparativamente con la metformina. Por otro lado, tenemos acá un metaanálisis en red que se hizo de antidiabéticos orales y agonistas de GLP-1 y que se encontró entre diferentes hallazgos que los pacientes que estaban en combinación con metformina y SGLT2 tenían menos falla terapéutica. O sea que de entrada probablemente poner una terapia de combinación puede ser mejor que poner solamente un antidiabético oral o una terapia inyectable. Entonces, la recomendación del control glucémico, ¿cuál es? ¿Monoterapia o combinación de inicio? Sí. Obviamente hay que tener en cuenta la meta de la glicosilada para el paciente. No todos los pacientes son iguales y siempre hay que evaluar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, acá podemos ver la tabla que sale en las guías europeas recientes de septiembre de 2022, donde realmente se sugiere el manejo con metformina con algún antibiótico oral o inclusive pensar en un medicamento inyectado, obviamente teniendo en cuenta la eficacia, el valor de la glicosilada, qué tanto lo quiero bajar yo, utilizando agonistas de mayor potencia versus otros de menor potencia. Bueno, manejo el peso. Entonces, en estas guías se hace muchísimo énfasis en el peso, ya que sabemos que el impacto de la obesidad en el control de la diabetes es absolutamente indispensable evaluarlo, es muy importante. Y realmente, digamos que hay casos aparte, no todos los pacientes con diabetes van a tener temas de sobrepeso o de obesidad, pero realmente la correlación que tienen estas patologías es muy grande. Entonces, aquí sabemos que nuestras terapias farmacológicas normalmente intervienen en el control metabólico, en las complicaciones micro o macrovasculares, pero la idea es tratar de evitar y prevenir este desarrollo, este aumento de peso, esta adiposopatía y el impacto que tiene a nivel de la célula beta, de la hiperglicemia, la resistencia a la insulina y demás. Entonces, las guías con esto han sido muy enfáticas. Aquí tenemos un estudio que se llama el estudio DIRECT, que se hizo en Italia, donde están evaluando pacientes que, perdón, en Italia no, sí, en Italia. Bueno, se están evaluando pacientes que fueron llevados a diferentes intervenciones nutricionales, un grupo control y un grupo con intervención nutricional supremamente específica con nutricionista, con terapia pues regulada y demás. Y vieron que y que eran diabéticos también. Estos pacientes, entonces, los que tuvieron mayor de 15% de pérdida de peso, que son los que están en la tabla de arriba izquierda, se puede ver que fueron un porcentaje más o menos de 24%. Remisión en diabetes, tuvimos un porcentaje de 45%. ¿Listo? Cuando vemos estas dos correlaciones entre peso y remisión de la diabetes, que es la tabla de abajo, ya con los datos completos, entonces vemos que a mayor pérdida de peso, mayor remisión de la diabetes y mayor durabilidad en el tiempo. Entonces, con esto nos damos cuenta que aunque no necesariamente el paciente con diabetes va a tener obesidad o sobrepeso, sí es un factor supremamente importante y la mayoría de pacientes que tienen diabetes y obesidad, probablemente cuando yo resuelva el tema de la obesidad, voy a tener resolución de la enfermedad de base. Entonces, de los medicamentos que tenemos, nuevamente nuestra lista de medicamentos,
Tenemos un impacto neutro de la metformina y de los inhibidores de la DPP4, perdón. La metformina haciendo énfasis porque muchas veces se coloca con la idea de que va a tener impacto en peso y realmente no es el caso. Puede que el paciente pierda 1 o 2 kilos en manejo complementario, pero realmente no está específico para eso. Los inhibidores de la SGLT2, por el contrario, sí tienen un impacto intermedio en el peso. Agonistas de GLP-1 alto y muy alto, y el agonista de GLP-1 y GIP es un efecto muy alto. Sulfonilureas e insulina no tienen impacto en peso benéfico, de hecho hay un aumento en el peso. Y ya hablando específicamente de los agonistas de GLP-1, vemos que los que son semaglutide y el tirzepatide tienen un impacto muy alto versus dulaglutide y liraglutide, que son altos. El resto de agonistas de GLP-1 tienen un impacto intermedio. Entonces, aquí vemos estudios cabeza a cabeza de los diferentes agonistas de GLP-1, de los diferentes estudios de cada molécula, donde vemos que el impacto en peso es bastante importante, llegan casi a 10 kilos. Y aquí tenemos el estudio SURPASS-2, que es de semaglutide de 1 miligramo con tirzepatide de 5, 10 y 15 miligramos. Y que vemos de entrada que de todas formas, aunque el impacto de semaglutide es importante, comparativamente con el agonista dual va a ser mucho menor. O sea, el agonista dual tiene un impacto en peso bastante importante, por lo cual es una molécula que digamos que ha entrado en mucha boga y que estamos esperando acá en Colombia para evaluar nuestros pacientes y ver cómo es la respuesta clínica que tienen. Bueno, y finalmente el manejo quirúrgico de la obesidad en diabetes tipo 2. Entonces, este es un estudio que nos muestra la evolución de pacientes con diabetes tipo 2 a 10 años, donde vemos que tuvieron 2 intervenciones diferentes y finalmente los pacientes, si se dan cuenta acá en el control metabólico, fue muchísimo mejor en las 2 intervenciones quirúrgicas. Inclusive mantenían el tiempo. Obviamente sí hubo algo de elevación de la glicemia a los 10 años, pero no equiparable a la terapia médica. En términos de peso, también se mantuvo el peso con las intervenciones quirúrgicas versus el manejo farmacológico. Y ya viendo específicamente lo que es la enfermedad metabólica y las complicaciones, si se dan cuenta, los pacientes con diabetes con terapia médica tuvieron complicaciones microvasculares y macrovasculares, mientras en los pacientes con procedimiento quirúrgico los eventos o las complicaciones a los 10 años fueron menores del 5%. Entonces, ¿cuál es la recomendación del peso? Siempre individualizar una meta específica para el paciente. Usualmente uno sugiere una pérdida del 10% aproximada del peso en general. Obviamente esta meta puede aumentar dependiendo del paciente. Y hay que utilizar las opciones no farmacológicas adicionales a las farmacológicas, tener en cuenta programas de manejo del peso, nutrición, deportología y demás. Si definitivamente necesito manejo farmacológico, entonces tenemos esas opciones, siempre preferir los agonistas de GLP-1 y eventualmente no evitar pensar en un manejo quirúrgico que también cuando es necesario en ciertos tipos de pacientes es lo que más los puede beneficiar. Entonces también tenerlo en mente para una terapia. Bueno, factores de riesgo cardiovascular y factores de protección cardiorrenal, que es nuestro último ítem. Entonces, en estos pacientes ya diabéticos que evaluamos la glicosilada, el peso, hay que mirar qué factores de riesgo cardiovascular tienen o si ya tienen alguna enfermedad como tal. Entonces, el objetivo de la terapia no es solo controlar la glicosilada, sino disminuir el riesgo cardiovascular y el riesgo renal. Entonces, hay que tener en cuenta 3 ítems: el alto riesgo cardiovascular o los factores que ya tiene, si el paciente tiene falla cardíaca o no, y si tiene enfermedad renal o no. Entonces, estos son los estudios de riesgo cardiovascular de los agonistas de GLP-1. Vemos los diferentes estudios donde realmente en general los medicamentos tienen un impacto benéfico en el MACE, que son muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. ¿Listo? O sea que de entrada estos medicamentos han mostrado seguridad cardiovascular, particularmente los que son de uso semanal, de tiempo prolongado, versus los de uso diario. Cuando vamos los inhibidores de la SGLT2, entonces lo mismo. Tenemos diferentes estudios de las moléculas, de empaglifosina, de canaglifosina y de dapaglifosina, donde se vio reducción de la muerte cardiovascular y de la hospitalización por falla cardíaca en pacientes que tenían diabetes tipo 2 y que tenían factores de riesgo o que ya tenían enfermedad cardiovascular. Entonces, en los diferentes estudios se encontraron este tipo de evidencia, de impacto. Cuando ya vamos específicamente a la parte de falla cardíaca, entonces es muy claro que hay un impacto en muerte cardiovascular y en hospitalización por falla cardíaca. Y en estos estudios específicamente se encontró que no solamente esto se veía en pacientes con diabetes, sino también pacientes sin diabetes y en pacientes que tenían una fracción de eyección reducida, tanto preservada. Entonces,
precisamente por esto, estos medicamentos ahora están utilizados en digamos, con mucha boga en pacientes con cardiología y en pacientes con enfermedad por falla cardíaca. Finalmente, cuando hablamos de enfermedad renal, entonces vemos que hay diferentes estudios también, diferentes desenlaces en los diferentes estudios que se han hecho y se ha encontrado que sí hay un desenlace importante en el compuesto renal, ya sea disminución de la tasa de filtración glomerular, impacto en la microalbuminuria o macroalbuminuria, particularmente en la microalbuminuria. Y aquí tenemos dos estudios específicos que son el DAPA-CKD y el Credence, donde básicamente estamos viendo un desenlace benéfico primario con ambos medicamentos. Entonces, adicionalmente a esto, ¿qué se describe ahora? Entonces, estos medicamentos, tanto los SGLT2 como los agonistas de GLP-1, muestran beneficio en estos ítems, así el paciente tenga o no tenga uso de metformina, que es una de las cosas que salió, digamos que nuevo de las recomendaciones que tenemos en la actualidad. Entonces, el efecto de MACE es independiente al uso de la metformina, o sea que yo de entrada podría poner el medicamento en combinación o inclusive solo, ¿listo? Y en cuanto al valor de la glicosilada, se vio lo mismo, que digamos que hay unos pacientes que tienen glicosiladas más altas, otros que están relativamente controlados, pero el impacto cardiorenal es independiente del valor de la glicosilada, ¿listo? Entonces, estas son las recomendaciones que salen en las guías, unas guías bastante interesantes de leer. Tenemos enfermedad cardiovascular, falla cardíaca y enfermedad renal, donde se sugiere el uso de agonista de GLP-1 y SGLT2 en enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, sí de entrada los SGLT2 y enfermedad renal, preferir un SGLT2 o inclusive buscar un agonista de GLP-1, dependiendo del paciente. Y aquí está todo digamos que el algoritmo de manejo. Bueno, y finalmente la insulina, entonces, ¿qué pasa con la insulina? La insulina que yo lo utilice de entrada, normalmente no. Pocas veces se va a utilizar de entrada en hiperglicemia severa, crisis hiperglicémicas, diabetes tipo 1, insulinopenia, pero el mensaje ¿cuál es? Siempre hay que buscar una combinación y buscar medicamentos que tengan beneficios adicionales. Entonces, si yo necesito insulinizar al paciente, perfecto, pero no olvidemos el resto de moléculas que están disponibles. Entonces, resumiendo, no se debe limitar una secuencia preestablecida. Cada paciente es independiente, específico, es un proceso dinámico y individualizado. Y la idea general es que no debo limitarme solamente a un medicamento, a un beneficio de una sola molécula. Siempre tratar de buscar combinaciones que tengan un impacto benéfico en los diferentes aspectos que yo quiero tratar en el paciente. Esta es la guía de manejo que ya está colgada en internet, se puede buscar en las páginas de la Asociación Europea, de la ADA, y aquí está el mismo algoritmo que ya desglosamos parte por parte. Muchas gracias.